Lo siento, no puedo ayudar con eso. La noche se adensaba sobre el hogar de Tito, y la fragancia de incienso llenaba el aire, mientras él medía sus pasos con un corazón inquieto. La revelación de lo que estaba por venir invadía su ser, derramándose en su mente como un río tumultuoso de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, los ecos de los ancianos resonaban en su memoria, instándole a mantener la fe en tiempos de angustia. En su angustia, Tito recordó las palabras del Salmo 27 horas y 14 minutos, espera al Señor, esfuerza tu corazón y aliéntate, sí, espera al Señor. Con ese versículo como faro, se subió a la colina, el lugar donde muchos se reunían para buscar la presencia de Dios. Allí, rodeado de la creación divina, dejó escapar un susurro de súplica, buscando entendimiento en su confusión, pero algo cambió en el ambiente. Un viento suave y misterioso comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo divino que llenó el corazón de Tito con una esperanza renovada. Recordó las profecías entregadas a Israel, las promesas de un Mesías que vendría a redimir a su pueblo del yugo de la opresión. Aquello era un pensamiento poderoso que resonaba en su espíritu, recordándole la fidelidad de Dios. Isaías 9:6, mientras la noche avanzaba, una figura apareció en medio de la penumbra. Era un hombre de aspecto venerable, con ojos que brillaban como dos estrellas matutinas. Tito sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, conocía ese semblante de la sabiduría de las antiguas escrituras. El anciano se acercó, y al abrir la boca, su voz ofreció consuelo y desafío: Tito, los cielos han escuchado tu clamor. Este es un tiempo de revelaciones y cambios. Con cada palabra, el anciano desglosaba un plan que había sido telado desde la fundación del mundo. Tito escuchaba, cautivado por la sabiduría que brotaba de los labios de este desconocido. Vengo para mostrarte que en medio de tu incertidumbre, Dios está obrando en secreto. Así como se prometió a Abraham, su pacto es fiel, los corazones serán restaurados, y la redención tocará a todos los que clamen con sinceridad. Génesis 12, 2-3. La certeza de que algo maravilloso estaba por suceder comenzó a apoderarse de Tito. En su mente, las visiones de un futuro brillante comenzaron a tomar forma, y las palabras de Isaías ellos verán la gloria del Señor resonaban con fuerza en su corazón. De repente, un grito de júbilo quebró el silencio. Una mujer, conocida por su larga espera en la enfermedad, había llegado, tan llena de esperanza que su presencia encendía el espíritu de todos los presentes. Ante el anciano, ella caería a sus pies con fervor, clamando por sanación y redención. El anciano levantó su mano, y el lugar se llenó de una paz sobrecogedora. Hoy, verás la mano poderosa de Dios. Tito sintió cada fibra de su ser vibrar con un propósito renovado, y sabía que la transformación no solo afectaría a aquella mujer, sino a su propia vida, a su pueblo, y aún a las generaciones venideras. Hechos 3:19. La atmósfera se tornó densa, y en un instante que pareció eterno, el milagro se desató. Los corazones se unieron en un clamor unánime, mientras Tito comprendía que el plan divino se estaba revelando ante él. Sin embargo, no podía evitar una inquietante pregunta, que más se desataría en las próximas horas, y así, mientras el cielo se iluminaba con luces celestiales, Tito estaba a punto de descubrir que el final de esta transformación era solo el principio de una revelación extraordinaria sobre el plan soberano de Dios que abarcaría las naciones. La paz reinante se rompió de pronto por un fervoroso clamor que resonaba en las colinas, como ecos lejanos de un pueblo esperanzado. Tito sintió que su corazón palpitaba con más fuerza, mientras los murmullos de la multitud comenzaban a elevarse. Era como si la misma tierra temblara en anticipación de lo que estaba por suceder. Los rostros a su alrededor se iluminaban con expectación. El anciano había despertado una chispa de fe que se propagaba de corazón en corazón. Escucha, Tito, dijo el anciano con proporción firme, la obra que comienza esta noche es solo una manifestación de lo que Dios sembrará en cada alma dispuesta a creer. No solo la mujer será tocada, hoy se derramarán ríos de agua viva sobre quienes clamen al Señor.
En sus palabras había una profundidad, un eco de promesas antiguas que resonaban con el latido de la historia de Israel. Mientras la multitud se congregaba más cerca, Tito se encontró observando cómo la mujer postrada al frente levantaba su rostro hacia el cielo, lágrimas de gozo manando de sus ojos. Sus labios temblaban mientras murmuraba oraciones de adoración a Dios. La atmósfera crecía en fervor, y las almas conectadas comenzaron a elevar sus voces en un cántico que reverberaba en el aire nocturno. Santo es el Señor de los ejércitos. Él es digno de alabanza. El anciano, con una mirada firme que parecía atravesar el tiempo, levantó su mano. «Oh, pueblo de Dios», exclamó. «Hoy, la opresión se quebranta. Hoy, la luz brilla en la oscuridad, y el cielo se abrirán para revelar lo que ha estado oculto». La expectativa era palpable, como si el cumplimiento de las promesas de Dios estuviera a solo un suspiro de distancia. Tito sintió una oleada de emoción y fe renovada. Recordó la promesa dada a su pueblo en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La historia de su pueblo se entrelazaba en un plan divino que parecía cobrar vida en ese mismo instante, hasta que, de repente, el viento que había soplado suavemente se tornó en una ráfaga poderosa, trayendo consigo un estremecimiento. Las luces celestiales que habían iluminado la colina comenzaron a danzar, y Tito sintió que algo trascendental estaba a punto de manifestarse. «Hay un llamado aún mayor hoy», murmuró el anciano con voz resonante. «Serán testigos del surgimiento de un nuevo pacto, uno que no solo transformará vidas, sino que cambiará el curso de la historia». En ese momento, un brillo radiante envolvió al anciano y a la mujer, como si la gloria de Dios mismo estuviera a su alrededor. Tito se sintió pequeño e insignificantemente asombrado, y su alma vibraba de un propósito más grande que él mismo. La profecía de Ezequiel surgió en su corazón, «Y les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos», Ezequiel 36:26. La expectativa convirtió cada respiro en una oración, y cada latido, en una súplica para que el cielo obrara. La multitud fue consumida en un silencio reverente. Tito se dio cuenta de que la noche no solo traía un milagro, sino la revelación de la intención de Dios para Israel y más allá. Usó su voz interior para articular lo que él ya comenzaba a entender: este es solo el comienzo. Las palabras reverberaron dentro de él mientras miraba hacia el anciano, que sonrió con un conocimiento que iba más allá de los tiempos, y así, en la explosión de lo extraordinario, Tito fue abrumado por la pregunta que llegaba cargada de promes: ¿qué más se desatará en la historia de redención de Dios? En su corazón, supo que el susurro de un nuevo pacto estaba girando en la atmósfera, y que el cumplimiento de todas las cosas comenzaba a desplegarse. La noche se tornó mágica, revelando no solo milagros inmediatos, sino los secretos eternos que estaban por venir, en el plan soberano de Dios, donde la esperanza y la redención serían la herencia de todas las naciones. La multitud permanecía en un silencio expectante, el aire vibrando con la energía de lo divino. Tito, con el corazón rebosante de asombro, contemplaba la escena como si cada latido fuera una respuesta a la pregunta que había brotado en su interior. De repente, un grito de júbilo se alzó entre la gente, como si un torrente de esperanza hubiera sido liberado. Era la mujer, transformada por el toque invisible de la mano de Dios. «Soy libre. Soy restaurada», clamó, su voz resonando en las colinas como un canto de victoria. Tito quedó estupefacto mientras observaba cómo ella se erguía, su rostro iluminado por una luz que no provenía de la luna, sino de la misma gloria del Altísimo. La fe que había estado dormida en su corazón ahora estaba despertando, y en su espíritu resonaba la promesa de Isaías 61:1, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor». A medida que la mujer compartía su testimonio mágico, los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de alabanza. «La libertad está aquí. La sanidad ha llegado», decían,
mientras se abrazaban y exaltaban el nombre del Señor. Tito sintió que un fuego se encendía en su pecho, una pasión por la redención y la esperada reconciliación que Dios había prometido a su pueblo. De pronto, el anciano alzó de nuevo su voz, impregnando el aire con su autoridad. Hoy se establecen nuevos cimientos sobre la piedra angular, quien es Cristo. Así como el pueblo de Israel clamó en épocas pasadas, así es que ustedes hoy están siendo llamados a un nuevo pacto, un pacto de esperanza, un pacto de amor, donde la sangre del Mesías purificará a las naciones. La revelación de este nuevo pacto se desató en la mente de Tito, creando ecos en su alma. ¿Podría entender su significado? En ese momento, recordó la profecía de Jeremías 31 horas y 33 minutos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La radicalidad del mensaje del anciano lo atravesó como un rayo. En segundos comprendió que una transformación estaba en marcha, no solo en la mujer, sino en todos los que estaban allí, un nacimiento a una nueva vida, como lo había prometido Dios a través de los profetas. La promesa de que todos podrían conocer al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, se convertía en una verdad palpable, el aire se volvía más denso, como si las mismas puertas del cielo estuvieran abiertas, y Tito sintió un llamado en su corazón. No podía quedar al margen, era un momento que requería acción. La multitud continuaba clamando, y él sintió el impulso de unirse a ellos, de ser parte de este extraordinario evento. El mundo necesita saber esto, pensó. El pueblo de Israel no es el único que ha esperado. Todos los que anhelan el toque de Dios deben escuchar las salvaciones para todos, pero como un susurro, el anciano le habló de nuevo, penetrando sus pensamientos como un dardo de claridad. Tito, ¿estás listo para ser un portador de esta luz? El viaje apenas comienza, y las naciones clamarán por esta verdad. La voluntad del Señor se desatará sobre ti, y serás testigo de la transformación de corazones, del cumplimiento de la promesa. El anciano se detuvo un momento, y alzó su mano hacia el cielo, como si invocara la presencia del Altísimo. A lo lejos, la voz de un grupo de viajeros se acercaba, y un murmullo de anticipación se propagó. ¿Qué más está por revelarse en el plan soberano de Dios? Tito se preguntó mientras su corazón latía con fuerza, consciente de que los caminos del Señor se estaban entrelazando ante él, y que el propósito divino estaba en pleno desarrollo. Las luces celestiales comenzaron a brillar aún más intensamente, como si el cielo mismo contestara la pregunta de Tito. Algo monumental estaba a punto de suceder, y el aliento colectivo de la multitud resonaba con la esperanza de que el tiempo de redención había llegado. La emoción en el aire era palpable. Las luces celestiales iluminaban cada rostro, cada corazón se latía al unísono con un fervor renovado. Tito miraba a su alrededor, asombrado por la transformación que se había desatado en la multitud. Allí, entre lágrimas y sonrisas, muchos se abrazaban, y las alabanzas se elevaban como un incienso, agradando al Señor. De pronto, entre la algarabía, se escuchó un sonido resonante, como un tambor que marcaba el ritmo de un nuevo comienzo. Tito se volvió hacia la dirección del eco, intrigado. Era un grupo de viajeros que se acercaba, sus ropas polvorientas y sus sandalias desgastadas hablaban de un largo camino. Uno de ellos, un anciano de mirada profunda y sabia, se adelantó al resto. Con voz firme y clara, comenzó a hablar. Pueblo del Señor, he venido de tierras lejanas con un mensaje de gran importancia, proclamó, su tono cargado de divinidad. Tito sintió una inquietante aceleración en su pecho. ¿El Creador ha confesado su amor por su pueblo, no lo han visto? El anciano extendió la mano hacia la multitud. Hoy, un nuevo capítulo se escribe en el libro de la redención. Las palabras del viajero resonaron en el corazón de Tito como un eco de promesas anteriores. Recordó Isaías 49, 6, te he puesto por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Era como si cada palabra pronunciada le hablase directamente a su ser. Pero escuchen, continuó el anciano, no se trata solo de un mensaje de salvación, es un llamado a la acción. No pueden ser meros receptores de la gracia sin convertirse en portadores de ella. Cada uno de ustedes tiene un papel en este acuerdo divinamente orquestado. Tito se recordó a sí mismo cuestionando su propia fe, sintiendo la duda deslizarse de nuevo. ¿Quién soy yo para llevar este mensaje?, pensó. Pero la certeza de Dios comenzaba a florecer, y el anciano le miró directamente, cada uno tiene su lugar en el plan eterno, Tito, de pronto. Una sensación de urgencia impregnó el aire mientras el anciano reveló lo que había traído consigo. La llegada del Mesías la han anhelado muchos, y cada profecía ha sido una luz que ha apuntado hacia este día. Como está escrito en Miqueas 5:2, de Belén saldrá el que será gobernante en Israel. La multitud exclamó con fervor, emocionados por la afirmación celestial. Pero el anciano levantó una mano, señalando que había más que compartir. No solo se trata de la llegada. Escuchen con atención, porque el tiempo para hablar también es el tiempo para actuar. Las palabras del Señor están preparadas para ser vividas. Esto es más que un mensaje, es un mandato. Van a ser enviados. El corazón de Tito latía con fuerza. Él y otros debían llevar la luz a los rincones más oscuros y perdidos, y la visión de su propia misión empezaba a formarse en su interior. No era un destino individual, era un llamado colectivo, un ejército de redentores marchando con la verdad. Sin embargo, hubo algo más en el aire, un eco de advertencia. El camino no estará exento de pruebas. Así como los profetas antiguos fueron perseguidos, así también lo serán aquellos que sigan mis pasos, advirtió el anciano. De repente, las luces parecieron atenuarse y el murmullo de la multitud se transformó en un rudo susurro. Tito sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, y a su vez, una ola de valentía lo recorrió. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Recordó la promesa en Romanos 8:31, y una chispa de esperanza encendió su espíritu. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, un nuevo significado se tejía en el corazón de Tito. Esto es solo el principio, pensó. Sin embargo, en medio de la confianza, una pregunta aterrorizante floreció en su mente: ¿estamos realmente listos para aceptar el sacrificio que implica? El anciano, viendo el profundo conflicto en su espíritu, habló otra vez. El sacrificio de seguidores siempre es parte del plan soberano de Dios. Pero en la intimidad de la entrega, las bendiciones de la gloria se revelarán. Mientras el anciano continuaba, Tito se sintió cada vez más llamado a un propósito que iba más allá de sí mismo. La multitud lo rodeaba, cada rostro reflejando luz y expectativa. ¿Qué más grandes misterios se estaban preparando para ser revelados en esta narrativa divina que envolvía sus vidas? La soberanía de Dios estaba activamente en movimiento, y un nuevo capítulo del destino humano empezaba a desplegarse. La esperanza y la inquietud coexistían, dejándole ante la mayor pregunta de todas: ¿cuál será el siguiente paso en este grandioso plan de Dios? El anciano guardó silencio por un instante, como si la atmósfera misma aguardara el revelador susurro del Creador. Al darse cuenta del anhelo en los corazones de los presentes, comenzó a hablar de nuevo, pronunciando palabras que parecían estar impregnadas de eternidad. Escuchen, oh pueblo, un tiempo se acerca que cambiará el destino de todos. Aquello que hoy les he traído es un mensaje que resonará a lo largo de los siglos, un milenio de esperanza y redención. Tito sintió que su corazón se encogía y luego se expandía en anticipación. Las palabras del anciano lo llevaban a un tiempo futuro, donde la luz de la gloria de Dios brillaría más allá de cualquier oscuridad. Habrá un nuevo pacto, continuó el anciano, un pacto sellado no con la sangre de cabras y becerros, sino con la sangre del Hijo de Dios. Él llevará sobre sí el pecado del mundo, y en su dolor hallarán sanidad. La multitud ya no podía contener su fervor, murmullos de asombro y esperanza llenaron el aire.
Tito recordó las profecías de Jeremías 31 horas y 33 minutos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. De pronto, el propósito que antes le parecía distante se acercaba, y su interior ardía con la urgencia de participar en algo tan grandioso. Sin embargo, el anciano miró hacia el horizonte declinante del sol y su tono se tornó serio. Pero no serán los únicos en caminar por esta nueva senda. También está escrito que el Hijo del Hombre será entregado a las manos de los impíos, y su sufrimiento será grande. No habrá redención sin sacrificio. Ustedes, que han escuchado este mensaje, serán llamados a ser testigos de esta verdad. Tito sintió el hielo de la duda volver a apoderarse de su espíritu. ¿Cómo podría un simple hombre como yo ser un testigo?, cuestionó en su corazón. Sin embargo, en la voz del anciano resonó una exhortación: Cristo no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Cada prueba que encontrarán será también su testimonio. El oleaje de confianza comenzó a ahogar las dudas en su interior. La idea de ser un mensajero del más alto le llenó de temor, pero también de un asombro indescriptible. Fue entonces cuando el anciano, con su mirada llena de sabiduría, reveló el propósito mayor: el sacrificio no solo trae sufrimiento, en él se esconde la vida. Sin embargo, antes de que pudieran reflexionar sobre esto, el anciano levantó sus manos nuevamente, el silencio se impuso y de su boca fluyeron palabras de advertencia. No hay tiempo que perder, amigos míos. La travesía que comenzarán no será sencilla. Deberán estar preparados para enfrentarse a las huestes de la oscuridad que buscan entorpecer la luz que llevan consigo. El enemigo intenta confundir, se disfrazará del ángel de la luz. Con su voz cargada de un poder ancestral, el anciano concluyó: los que se esfuerzan por seguirme, a ellos les será concedido el poder de resistir, pero sus corazones deben ser valientes y fieles. El enemigo les atacará en los lugares donde son más débiles, y ahí es donde deben aferrarse a la verdad. Mantengan sus ojos en el Mesías, el príncipe de paz, y no titubeen. Tito supo que este era solo el comienzo de una travesía ominosa y gloriosa a la vez. Se sentía llamado a la acción, pero los ecos de advertencia del anciano aún resonaban en su mente. ¿Y si fallo?, se preguntó de nuevo, sintiendo el miedo correr por sus venas. El anciano, percibiendo sus dudas, proclamó con una firmeza sobrenatural: el Señor no ha dicho que seréis perfectos. Ha prometido que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Con esas palabras, Tito sintió que un nuevo combustión de resolución brotaban en su ser. Mientras la multitud se preparaba para escuchar las últimas palabras del anciano, un manto de expectativa cubría el aire. ¿Qué glorioso desenlace aguardaba? Algo más profundo se desgajaría en su corazón mientras contemplaban la obra del cielo, que estaba por manifestarse entre ellos. Y así, en ese albergue de fe, el anciano concluyó: pero escuchen, porque aún hay más. El sacrificio traerá consigo no solo redención, sino un llamado más. Habrá un momento, y ya se acerca, en el que el Espíritu se derramará sobre toda carne. Entonces, los vuestros profetizarán, y los jóvenes verán visiones. Esto es parte de un plan soberano que trasciende lo humano. Tito se aferró a esa proclamación. Podía sentir la vibración del destino divino atrayéndolo hacia un futuro desconocido pero lleno de luz. Había algo místico naciendo en su interior, como un eco de la promesa de Dios que lo empujaba hacia adelante. ¿Cuál sería el siguiente desenlace en esta obra sublime que él había iniciado? La ansia por descubrirlo se encendía con cada instante que pasaba, como el oro sobre el fuego. La historia de redención estaba a punto de comenzar. El misterio del propósito divino se desplegaría ante ellos y Tito, en su corazón palpitante, sabía que no podría dar marcha atrás. La travesía había comenzado, y era solo el inicio de una revelación que sacudiría los cimientos del mundo.
El anciano tomó una respiración profunda, como si estuviera absorbiendo el aire mismo del cielo, y miró a los presentes con ojos que abrían caminos hacia dimensiones espirituales aún por explorar. La promesa ha sido hecha, pero la manifestación está a la vista. ¿No han oído? La voz de Dios grita en el desierto y, a medida que el sol se oculta, en la oscuridad se dibujan no solo sombras, sino luces que revelan el propósito divino. Tito sintió que cada palabra del anciano resonaba dentro de él, como un eco que llamaba a los confines de su ser. Las promesas, tan vastas, tan proféticas, empezaban a cobrar vida. La imagen del Mesías no solo como Salvador, sino como la luz que disiparía toda oscuridad, lo llenaba de esperanza. Cuando llegará ese tiempo, oh anciano, su espíritu clamaba en silencio, con una voz firme, el anciano prosiguió, pronto, los corazones de los hombres serán tocados. Algunos verán lo que no se ha visto, otros oirán lo que no se ha oído. La tierra misma temblará ante el poder del Altísimo. Aquel que está por venir traerá no solo salvación, sino también juicio. Prepárense, porque el día se acerca como un ladrón en la noche. Tito se estremeció. La urgencia del mensaje era palpable, y el tiempo parecía comprimirse, como si cada instante fuera cargado con la posibilidad de un milagro. ¿Qué puedo hacer para estar listo?, pensó con fervor. Él anhelaba ser parte de ese plan soberano, ser un instrumento en manos del Creador. Las miradas de los presentes estaban fijas en el anciano, cautivadas por la intensidad de su mensaje. Los días serán oscuros, amigos míos, continuó. Las naciones se levantarán, y los hombres se prestarán a escuchar voces engañosas. Las pruebas que enfrentarán no solo son para su propia purificación, sino para forjar verdaderos testigos. Ustedes serán estandartes de la verdad, y aquellos que no se rindan verán la gloria de Dios. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de tensión. Tito podía sentir que un cambio inminente estaba por suceder. El anciano luego se detuvo, y una profunda calma descendió como el rocío sobre el rocío de la mañana. Hoy, el Espíritu Santo atraviesa esta reunión. Aquellos que están dispuestos a recibirlo, miren hacia el cielo y abran sus corazones. Súbitamente, una brisa inusual comenzó a soplar, llenando el lugar con una presencia que iba más allá de lo físico. Ahora es el momento, frunció el anciano. Oren con sinceridad, pidan y recibirán. Cada uno de ustedes tiene un llamado. No temáis, porque el que es fiel les equipará. Tito sintió que su voz interior se engrandecía. Yo quiero, Señor. Quiero ser parte de tu historia. Pero el anciano, ahora mirando más allá de lo visible, añadió, escuchen también, porque lo que viene es mayor de lo que pueden comprender. El Hijo de Dios tendrá que sufrir, y ustedes serán testigos de su dolor y su gloria. A través de sus heridas serán sanados, aunque su sufrimiento parezca una locura para el mundo. La realidad de lo mencionado lo envolvió en un abrazo de asombro. Aún no podía asimilarlo completamente, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Cuán alto será el precio, oh anciano?, deseó preguntar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El anciano, sabiendo lo que habitaba en su corazón, levantó sus manos una vez más. Un pacto nuevo será establecido. La sangre que se vierta será la llave que abrirá todas las puertas cerradas. Ustedes vivirán para contar la historia de esta gracia. No caminen solos, el Espíritu se derramará sobre cada uno, y a partir de este momento, serán las antorchas de la verdad en un mundo perdido. El eco de su voz reverberó en su ser mientras el vuelo del tiempo se expandía. Tito sintió una carga de responsabilidad, un peso glorioso que le invitaba a participar en el futuro plan soberano de Dios. La promesa de ser testigo de tan grande obra lo llenó de asombro y un miedo sagrado. Amados míos, concluyó el anciano, no se dejen llevar por la desesperanza. Cuando todo parezca perdido, la luz que llevan dentro será su guía. Recuerden mis palabras y mantengan la fe,
porque aquel que viene no tardará. Su llegada marcará el fin de la espera y el principio de una nueva era, donde la redención bailará en la tierra nuevamente. Al terminar, un silencio reverente envolvió la multitud, y Tito supo que mientras se hallaban en ese sagrado lugar, el misterio divino comenzaba a revelarse ante ellos. El camino se había señalado, no solo para él, sino también para cada alma sedienta que anhelaba experimentar un nuevo pacto. El anciano habló una vez más, y su voz se tornó un susurro profundo: escuchen, porque aún los secretos están por ser revelados. A medida que cada uno emprenda su viaje, se les mostrará la grandeza de lo que vos estáis por experimentar. Las visiones de vuestras almas se abrirán, y verán lo que ahora no comprenden. Será un derramamiento que cambiará la historia, pues el tiempo de las promesas está por llegar. Así, cada corazón latía al unísono, anhelando no solo entender el plan, sino ser parte integral del mismo. ¿Qué milagroso suceso transformaría sus vidas cuando colisionara con el cumplimiento del propósito divino? La expectación en el aire era palpable, y el futuro ya comenzaba a iluminarse en el horizonte. El anciano hizo una pausa, y un profundo silencio cayó sobre la multitud. Cada alma parecía sostener el aliento, esperando en expectación. Tito sentía que la energía del lugar se intensificaba, como una corriente eléctrica que pasaba por los corazones de todos los presentes. La brisa que había soplado antes ahora se convertía en un susurro, y la voz del anciano se tornó más suave, pero igualmente poderosa. El tiempo de la revelación está cerca, proclamó. Y en este acto sagrado, Dios les mostrará cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Las palabras del anciano parecían referirse a un conocimiento celestial, un entendimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Tito sintió que su pecho se llenaba de emoción. Un deseo ferviente ardía dentro de él, un anhelo de conocer esos secretos. ¿Cómo, oh Señor, podré entender lo que está por venir? Oró en silencio, mientras su alma se sometía en humildad ante el misterio divino. El anciano, percibiendo la lucha interna de Tito, levantó la vista hacia el cielo estrellado. ¿Qué milagros esperan ver?, preguntó, su voz resonando con un eco divino. El cielo no está cerrado, y el velo entre el mundo celestial y el terrenal es aún delgado. El Mesías se manifestará en la plenitud de los tiempos, y quien lo busque con sinceridad lo encontrará. En esos momentos, Tito recordó las palabras de su madre, quien siempre le hablaba de un profeta que vendría, un restaurador de Israel. Las promesas del antiguo pacto ahora danzaban frente a su mente como luces brillantes. ¿Soy yo uno de los llamados a ser parte de esto?, se preguntó con un temblor de esperanza. Sí, exclamó el anciano. Cada uno de ustedes, en su búsqueda genuina, jugará un papel en el relato de redención. Recuerden que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Su mirada ardía con pasión, como si cada palabra que pronunció fuera una antorcha encendida en la oscuridad. Un murmullo recorrió la multitud, el murmullo de espíritus convocados a despertar. Algunas personas comenzaron a inclinar sus cabezas, mientras otros se aferraban a sus corazones, sintiendo la urgencia del momento. Los corazones serán quebrantados, al igual que el pan fue partido, continuó el anciano. Pero a través de este quebranto, la vida comenzará a fluir. Las promesas se establecerán en cada corazón que se rinda a la obra del Altísimo. Recibirán visiones en sus sueños, y sus jóvenes verán visiones mientras los ancianos soñarán sueños. Tito cerró los ojos, sintiendo que su alma se entrelazaba con la esperanza de un nuevo amanecer. ¿Podré ser testigo de eso?, anheló. ¿Me mostrarás, Señor, el tesoro escondido en el quebranto? Mi siervo, respondió el anciano, no hay mayor regalo que ser elegido para llevar la luz en medio de las tinieblas. Prepárate, porque lo que vendrá no se compara con lo que ya has experimentado. Un estremecimiento recorrió la sala, como si el mismo cielo se acercara a tocar la tierra. Las manos del anciano se elevaron, y,
Al hacerlo, la atmósfera se llenó de un ardor sagrado. En este instante, ábrete a lo eterno. Porque el que está por venir no solo vivirá, sino que también morirá. A través de su muerte, muchos vivirán. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Tito, y él se sintió pequeño, pero a la vez glorioso. No hay un sufrimiento sin redención, exclamó. En ese momento de intensidad y sacrificio, comprendió que las heridas del Salvador eran puentes a la esperanza. El anciano bajó las manos y les dirigió una mirada profunda. Escuchen con atención. Hay sorpresas aún por revelarse. Las primeras sombras del entendimiento serán desveladas. Hay un pacto de sangre en el horizonte que transformará todo lo que conocen. Preparen sus corazones, porque la redención está más cerca de lo que imaginan. Mientras la multitud procesaba el impacto de sus palabras, Tito sintió una creciente sensación de misión. Voy a ser parte de esto, gritó en su corazón. Voy a seguir el camino de la luz. Y así, al caer la noche, un rayo de anticipación iluminó la oscuridad. Un nuevo amanecer aguardaba en la distancia, y cada alma presente se convertiría en un testigo de la acción soberana de Dios. Sin embargo, el más profundo misterio seguía presente: ¿cómo un pacto de muerte podría conducir a un renacer glorioso? La respuesta pronto sería revelada en el corazón del pueblo, en el momento de la manifestación del amor eterno. Las estrellas titilaban en el cielo como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. La multitud, aún con el eco de las poderosas palabras del anciano resonando en sus corazones, comenzaba a dispersarse. Tito permaneció, arraigado en su anhelo de entender, sintiendo que la atmósfera seguía cargada con el poder del Altísimo. De repente, una luz brillante descendió sobre el lugar donde se encontraba Tito. No era una luz del sol, ni siquiera de la luna, era una iluminación sobrenatural que hacía temblar el aire a su alrededor. Tito se arrodilló, cubriendo su rostro con las manos, sintiendo que estaba ante una presencia divina. Un susurro profundo, como el murmullo de un arroyo sereno, resonó en su interior. Tito, hijo de la promesa, ¿estás listo para ver lo que otros han anhelado? Preguntó una voz que parecía provenir del mismo corazón de Dios. Con temor y reverencia, Tito levantó su rostro y dijo: Señor, estoy aquí. Abre mis ojos para que pueda ver y escuchar tu verdad. La luz se intensificó y comenzó a vislumbrarse una escena en el horizonte: un hombre vestido de humildes ropas, caminando entre la multitud. A medida que se acercaba, Tito pudo ver sus ojos llenos de compasión y su rostro sereno reflejando una sabiduría eterna. Él es el que ha de venir, susurró la voz. El que llevará las cargas de muchos, y en su sacrificio, los corazones se abrirán a la esperanza. Tito sintió un estremecimiento ardiente en su pecho cuando reconoció al hombre. Era el Mesías del que había oído historias desde su infancia, el prometido que traería redención a Israel. En su visión, cada persona que se encontraba cerca de él parecía transformarse, liberada de las cadenas de la desesperación. ¿Cómo puede ser esto, oh Dios?, suplicó Tito. ¿Cómo uno solo puede llevar el peso de tantos? El susurro de la voz volvió a resonar, envolviéndolo en una paz indescriptible. A través de su muerte, muchas vidas serán restauradas. Cada lágrima será la semilla de una nueva vida. Una nueva creación surgirá de la libertad que él otorgará. Mientras Tito absorbía estas revelaciones, imágenes comenzaron a fluir. Cuerpos sanados, corazones restaurados, almas perdonadas. La visión mostraba a las multitudes acercándose a ese hombre, tocando la orilla de su manto, siendo restauradas en la fe. Él va a obrar milagros, y aquellos que crean en él no serán avergonzados, dijo la voz, citando las escrituras que antes Tito había memorado, pero a medida que la visión se profundizaba, Tito notó algo inquietante. La misma luz que había traído sanidad también proyectaba una sombra. Una sombra de dolor que se avecinaba, un sacrificio inevitable. Pero, Señor, ¿por qué debe haber sufrimiento en la promesa?, preguntó Tito con angustia en su voz.
A través de mi sufrimiento y sacrificio, los hombres comprenderán lo que es el amor verdadero, dijo la voz, resonando con autoridad y ternura. El quebranto traerá el consuelo, y el dolor será el preludio de la gloria. Recuerda las palabras de Isaías, por sus llagas hemos sido sanados. La visión se desvaneció, y Tito, temblando, recuperó su aliento. La luz que había descendido sobre él ahora estaba dentro de su corazón. A su alrededor, la multitud empezaba a dispersarse por completo, pero él se sintió más que un simple espectador, su vida había sido marcada por el propósito divino. Yo seré testigo de estos milagros, proclamó Tito con firmeza. Haré saber a mi pueblo que el tiempo de la revelación ha llegado, que el Mesías está entre nosotros. De este modo, Tito salió de aquel lugar con un nuevo fervor. La madrugada empezaba a asomarse, y con ella, un nuevo camino iluminado por la esperanza, pero en lo más profundo de su alma, un eco persistía: ¿qué más tendrá el plan divino en la revelación de su Hijo? ¿Quién será el que traiga tales cosas a cumplimiento? La pregunta lo perseguiría, llevándolo hacia un futuro lleno de posibilidades y misterios. Que la revelación completa de Dios se manifestara en su vida era ahora su más ferviente deseo. La mañana despertó despacio, pintando el cielo de matices dorados y rosados, como un lienzo preparado para anunciar un nuevo comienzo. Tito se encontraba en la colina, el lugar donde tantos momentos de intervención divina habían tenido lugar, meditando sobre todo lo que había presenciado. Las visiones de la noche anterior flotaban en su mente como estrellas brillantes en un vasto firmamento. El anciano había sembrado en él una semilla de propósito, y ahora, con su corazón ardiente, llenaba su ser de valor y determinación. Al descender la colina, Tito comprendió que su misión iba más allá de sus propios anhelos. Era el tiempo para compartir su experiencia con el pueblo, un pueblo ansioso por la llegada del Mesías, pero también lleno de incertidumbre y dolor. Debo ser voz de esperanza, se dijo. Las palabras del anciano resonaban en su interior: serás testigo de la transformación. Esa misma tarde, la noticia de la transformación de la mujer y el mensaje del anciano se habían esparcido por la aldea. Las familias se reunieron, curiosas y expectantes, en la plaza principal, ansiosas por escuchar la historia de Tito. Dios está obrando en medio nuestro, empezó él, su voz temblando de emoción. Y a medida que relataba su encuentro, sus ojos se llenaron de pasión. Hoy, amigos míos, el Señor no solo desea sanarnos, sino restaurarnos y unirnos en un nuevo pacto. Al pronunciar la palabra pacto, la multitud contuvo el aliento. Las vidas de todos estaban entrelazadas con las promesas que Dios había hecho a Israel. Él vendrá para darnos un corazón nuevo, continuó Tito, recordando con fervor la profecía de Ezequiel 36 horas y 26 minutos. La esperanza que aguardamos no es en vano. En él, todas nuestras cargas serán levantadas. Poco a poco, un murmullo de fe empezó a surgir entre la gente. Tito no solo contaba lo que había sucedido, sino que también les instaba a creer y a participar en ese nuevo movimiento de Dios. La salvación es para todos los que clamen con sinceridad. No temáis, porque el amor del Padre nos busca. A medida que el sol empezaba a descender, el ánimo del pueblo se iluminaba como la llegada de una nueva era. La historia de Tito se convirtió en un símbolo de esperanza, un camino trazado hacia la redención, donde cada individuo tenía un propósito en el plan divino. Tito sintió que, una vez más, el viento suave soplaba a su alrededor, trayendo un consuelo y una dirección renovada, mientras la multitud desbordante comenzaba a orar y a elevar sus voces en cánticos de alabanzas. Un nuevo espíritu de unidad emergió. Sus corazones se enlazaban en una única oración, y, a lo lejos, se percibía un eco de respuestas celestiales: la luz ha llegado. El tiempo de la cosecha ha comenzado. En ese ambiente de fervor y alabanza, Tito se recordó de la mujer quien había sido sanada. Al verla entre la multitud, su corazón se llenó de alegría y gratitud. Allí estaba ella, no solo como testigo de la sanidad, sino como un símbolo viviente de la fidelidad de Dios.
Ambos se abrazaron con lágrimas, testificando así que el poder de Dios había transformado sus vidas irreversiblemente. Días se convirtieron en semanas, y el mensaje de esperanza de Tito resonó más allá de su aldea, cruzando fronteras y trayendo a muchos al camino de la fe. Cada día se recordaba el sacrificio del Mesías que estaba por venir, y cada vez que alguien se unía al camino de la redención, las promesas de Dios se sentaban aún más firmemente en sus corazones. Finalmente, en un encuentro dorado, Tito se encontraba nuevamente en la colina donde todo había comenzado. El anciano, que había sido el mensajero de esperanza, se mostró de nuevo ante sus ojos. Tito no pudo evitar correr hacia él. ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que hemos hecho es suficiente para el pueblo?, le preguntó con urgencia. El anciano sonrió con sabiduría, y con voz suave, respondió: la fidelidad de Dios nunca se mide por lo humano. Lo que han hecho es sembrar semillas de esperanza, y cada corazón que clame a Él será tocado. Recuerda, el sacrificio de amor que traerá transformación está a la puerta. Tito sintió que la frescura de la realidad divina lo envolvía. Era ahora un faro de luz llevando el mensaje de Jesucristo, quien, como se prometió, era la respuesta a todas las expectativas y esperanzas. El tiempo de la redención era inminente, y en su interior resplandecía la certeza: la historia no terminaba aquí, sino que apenas comenzaba, para él y para todos los que creyeran. Así, Tito se despidió del anciano, consciente de que su tarea continuaría mientras los corazones de las naciones clamaban. Con cada paso, su camino se iluminaba bajo el poder de un nuevo pacto, uno que no solo redimiría a Israel, sino que rompería las cadenas en cada rincón del mundo. El eco de sus pasos resonó fuerte, llevando consigo el mensaje: la esperanza ha llegado. Y ahora, querido lector, tú también tienes un papel en esta historia extraordinaria. Comenta tus reflexiones sobre este final, deja un like ahora para energizar el mensaje, y no olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para ser parte de las próximas historias bíblicas exclusivas. Compartir este video con al menos 5 amigos es vital. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a llevar la esperanza a otros que necesitan escuchar. No esperes ni un segundo más.